es una enfermedad que tiene una elevada prevalencia en las personas mayores de 65 años. Son pacientes que presentan una elevada morbimortalidad y con una peor calidad de vida. Además, estas personas suelen presentar otras comorbilidades, por lo que su manejo se suele complicar. Para conocer un poquito más cuáles son las claves para su correcto diagnóstico y tratamiento, estamos hoy con la doctora Alicia Padilla, que es responsable de la unidad de asma de la Agencia Sanitaria Costa del Sol en Marbella. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Encantada de estar hoy con vosotros. Doctora, ¿es más complicado el diagnóstico del asma en las personas que tienen más de 65 años? ¿Hay diferentes fenotipos? Así es, y por ello no conocemos la prevalencia real del asma en los pacientes mayores de 65 años, porque es una enfermedad infradiagnosticada en este rango de edad y se debe a que en ocasiones los síntomas son similares a otras enfermedades frecuentes en estas edades, como son las enfermedades respiratorias relacionadas con el tabaco o la insuficiencia cardíaca o la obesidad. Además, muchos pacientes perciben mal los síntomas y otros piensan que el ahogo que sufren es por la edad y limitan su actividad física para evitar los síntomas y no acuden al médico. Y efectivamente, en esta población nos encontramos con dos fenotipos diferentes: el asma que se inicia en la infancia y persiste en la edad adulta, y el asma que se inicia en la edad adulta o incluso por encima de los 65 años, porque no debemos olvidar que el asma se puede desarrollar con cualquier edad y que no es solo una enfermedad de niños. El asma que se inicia en la infancia y persiste en el adulto es el fenotipo más estudiado y del que tenemos más datos, y por tanto con un mejor manejo terapéutico. ¿De qué manera se puede adelantar un diagnóstico precoz en este tipo de pacientes que redunde en una mejor evolución, control clínico y calidad de vida del paciente? Pues Mónica, el diagnóstico en estas edades es más difícil porque, como hemos dicho, los pacientes no suelen consultar a su médico, y no porque las pruebas sean diferentes. Las pruebas diagnósticas son sencillas y se basan en la espirometría, que es una prueba para medir la capacidad pulmonar, y después se repite la espirometría con el test broncodilatador, en el que se administra un broncodilatador, es decir, un medicamento que abre el bronquio para ver si hay cambios. Sin embargo, aunque son sencillas estas pruebas, requieren de colaboración por parte del paciente y que se entienda bien lo que hay que hacer. Por eso, en pacientes con deterioro cognitivo no se puede realizar, lo que complica el diagnóstico. ¿En qué medida ha influido la pandemia de la COVID en el control del paciente mayor con asma? ¿Ha complicado su evolución o su cuadro clínico? Pues curiosamente, la pandemia ha influido positivamente en el control del asma por varios motivos. Desde el principio se pensó que podrían ser un grupo de riesgo y los pacientes con asma se tomaron muy en serio las medidas de protección. Así, estos pacientes han reducido su vida social y también la actividad física, por lo que no han tenido los síntomas relacionados con el esfuerzo, aunque ahora muchos quieren retomar su actividad habitual y les cuesta más por la falta de entrenamiento y porque en muchos casos han ganado peso. Además, el confinamiento redujo los niveles de contaminación atmosférica que tantas crisis de asma provocan al año, y el uso de mascarillas ha disminuido las infecciones respiratorias y la exposición a los alérgenos que producen las alergias y a otros irritantes, por lo que también se han reducido las crisis. Y en relación a si un asmático se contagia de COVID, los estudios no sugieren que tenga mayor mortalidad, pero esto no debe hacer bajar la guardia a los pacientes asmáticos, y desde aquí insistir en la vacunación con la pauta completa y en el uso correcto de la mascarilla en interiores. Esto salva vidas. Hay que tomar nota. Aunque el tratamiento del asma debe de ser individualizado, como el de casi todas las enfermedades, sí que hay que tener en cuenta que muchos de los pacientes mayores pueden tener una menor capacidad de realizar un esfuerzo inspiratorio. ¿Cuáles son las peculiaridades que se deben de tener presentes antes de establecer el tratamiento? O si existen algunas claves para el tratamiento del asma en los mayores. Eso es, el manejo terapéutico en estos pacientes tiene ciertas peculiaridades, como son la presencia de otras enfermedades asociadas que empeoran el control, como pueden ser la obesidad o la depresión, la polimedicación, es decir, a veces estos pacientes toman muchos medicamentos y debemos tenerlos presentes porque hacen interacciones farmacológicas. Además, cuantos más fármacos tome un paciente, más difícil es que cumpla bien con el tratamiento. Por eso nosotros debemos intentar ponérselo fácil al paciente, aunando, por ejemplo, distintos fármacos en un mismo inhalador. Y como hemos dicho antes,
El tratamiento debe ser individualizado, ya que esta población pues, puede tener menos fuerza para la realización de la inspiración o puede haber déficits cognitivos o físicos que dificulten la utilización de algún tipo de dispositivo. Por ello, debemos intentar prescribir el dispositivo que sea más idóneo, según las circunstancias de cada paciente y, por supuesto, confirmar de forma periódica que el paciente es capaz de utilizarlo de forma adecuada. Como acaba de comentar, la terapia inhalada o inhalatoria es el tratamiento de elección en estos pacientes. ¿Cuáles son los dispositivos que son más adecuados para esta franja de población, o si hay alguno que esté contraindicado, o si necesitan cámaras de inhalación? Pues como hemos dicho, las personas mayores muchas veces no tienen suficiente fuerza para hacer bien un dispositivo de polvo seco, por lo que los dispositivos de cartucho presurizado suelen ser los ideales en esta franja de edad. Hay dispositivos de cartucho que por su novedosa tecnología no precisan cámara de inhalación, aunque incluso en estos casos yo recomiendo la cámara para aumentar más el depósito pulmonar del fármaco y que el tratamiento sea más efectivo. Pero en realidad aquí lo más importante es individualizar y hacer una medicina personalizada. Y nosotros en la unidad de asma lo hacemos gracias a que trabajamos en equipo. Y así, una vez que se prescribe el inhalador, la enfermera de educación sanitaria instruye a cada paciente en el uso adecuado de su inhalador y comprueba que la técnica de inhalación sea la adecuada. En realidad no hay contraindicaciones en el dispositivo, solo que el paciente debe hacer de una forma correcta la técnica de inhalación. Y si no es así, entonces el paciente es como si no se hubiera tomado la medicación y por eso debemos desechar los inhaladores que el paciente no consigue realizar de una forma adecuada. O sea que siempre de forma individualizada, es la mejor opción. Eso es. Pues muchísimas gracias, doctora, por habernos atendido. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado.